proteína de 32 kilodaltones y nadie sabía por qué tenían 32 kilodaltones. ¿Y saben por qué era? Porque se les partía la proteína. Y un pedazo se iba muy al fondo porque era muy chiquito y el otro pedazo quedaba en 32. Bruno nunca supo que esa era carneticulina. Guthrie nunca supo que esa proteína de 56, de 62, que a veces corría en 56 y otra vez en 62, era porque no la tenían purificada. ¿Ves? ¿Y todo eso era carneticulina? Todo eso era carneticulina. Ellos lo consiguieron primero que yo. Pero no supieron qué era. Pero nunca supieron exactamente cuánto pesaba ni supieron quién era. Claro. Cuando yo la encontré de 60. Lo que pasa es que la carneticulina es tan delicada que yo tenía que ponerme 2 chaquetas y meterme dentro del cuarto frío para poder pasarla por la columna. Porque si no, se dañaba. ¿Vos crees que Patricia iba a hacer eso? Jamás. Entonces, y la gente que trabajaba con grown men, ¿sí? Y ahí fue cuando descubrimos, cuando yo la purifiqué y tal, yo dije, bueno, escribimos el artículo, mandamos el artículo a Molecular Reproduction and Development, ¿y a quién creen que se lo enviaron para que lo revisara? A Talbot. Entonces le mandan a Talbot el artículo y le dicen a Talbot que sí, que tal, que cual. Eso fue en el año 2000, terminando el 2000. Le envían a Talbot el artículo y le dicen a Talbot que lo revisara. Cuando que tiene la cabeza y la cola, ¿la ven? Dale la siguiente. Aquí tenemos la zona pelúcida. La zona pelúcida es una matriz extracelular glicoproteica que aparece y se incrementa durante el desarrollo de los ovocitos y que se localiza entre la membrana plasmática y las células de la granulosa o células del cúmulo. ¿Cuál es la característica de la zona pelúcida? La zona pelúcida mide aproximadamente 7 micrómetros y tiene 3 nanogramos de proteína. Es permeable a moléculas grandes y a pequeños virus, o sea, puede ser atravesada. La característica más importante de la zona pelúcida es que es especie específica. O sea, que ella solamente va a dejar pasar a los espermatozoides de la misma especie. ¿Sí? Si un espermatozoide de gallo quiere atravesar los ovocitos de un gato, no va a poder, porque la zona pelúcida es especie específica. Y gracias a Dios, porque si no hubiese muchos muchachitos con cabezas de cochino, o de cerdo, o de, ¿cómo se llama? O de yeguas, o de burras, o de lo que sea, porque los hombres son increíbles. Entonces, menos mal que es especie específica. Ajá. Y protege a los ovocitos y a los embriones del daño físico. ¿Cuántas glicoproteínas tiene la zona pelúcida? 3. ZP1, ZP2 y ZP3. Una de 200 a 240 kilodalton, otra de 150, que es la ZP2. Bueno, ZP2 está entre 120 y 150. Y la ZP3 que mide de 56 a 80 kilodalton. Todas se unen a un receptor que se llama GALT, que es un receptor del espermatozoide. Se llama GALT. En las células espermatogenéticas se produce en el testículo y se concentra en la cola del espermatozoide. ¿Ok? Entonces, dale. Bien, estas son características, más o menos, no se las pregunto en el examen, pero para que ustedes la lean. En algunas funciones de la zona pelúcida te la pueden leer. De la zona pelúcida es muy importante, ahorita se está estudiando, hay muchos investigadores estudiando zona pelúcida. Yo no la voy a estudiar. A mí no me interesa. ¿Por qué no le interesa? Yo tengo dirigida la investigación hacia otros lados y vos no podés concentrarte en una cosa y en otra, pero no haces nada. Por cierto, acaba de entrar el profesor Jorge Rubio, el que tocó la puerta, el profesor Jorge. El profesor Jorge pues, es especialista en espermatozoides. Es muy bueno. Excelente. Y en imagenología es excelente. Es muy bueno, Jorge. Y él les va a dar eso como materia y hay cosas que se las dan en los cursos. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer el curso, estén preparados para ese curso, porque si no, no tiene sentido. ¿Ven? Pero es muy bueno, él dicta los cursos, los dicta muy bien. Entonces, como el primero, vean que las células son planas. Cuando yo veo esto, veo un núcleo, veo células planas, yo le digo a la persona, mira, esto es un folículo primordial. No, doctora, que así los tenemos todos, porque así tal. Agarrarlo y lo hacéis en sopa, porque todo te sirve.
¿Por qué? Porque es un folículo primordial. Esto no hay manera de fecundar. Entonces, cuando las células planas se transforman en células cúbicas, y así lo van a ver ustedes en el microscopio, ustedes dicen, bueno, estamos en un folículo de crecimiento, ya este folículo está casi a punto de ser primario, pero está en crecimiento. ¿Por qué? Porque estoy viendo que las células son cúbicas, pasaron de planas a cúbicas, y estoy viendo esta capa que está aquí, que es la zona pelúcida. La zona pelúcida es producida tanto por el ovocito como por las células de la granulosa. Ahora, cuando ya esta capa única de células cúbicas se transforman en esta célula, que es este epitelio, que es un epitelio germinativo, que toda esta cantidad de células de la granulosa acumuladas allí, esto se llama folículo primario. Todavía tiene un núcleo, todavía tiene todo esto que está aquí, que son las células de la granulosa, y ya tiene definida una zona pelúcida. Y tenemos este folículo, bien aquí, todo esto, zona pelúcida, Dale. Dale la siguiente. Ahora bien, cuando esto comienza a multiplicarse, se sigue multiplicando todo esto, se forman todas las células de la granulosa, alrededor de este señor que se llama ovocito, alrededor de esto que es la zona pelúcida, etcétera, comienzan a confluir los espacios, aparece la teca externa y comienza a aparecer la teca interna para darle estructura a este folículo, y esto se llama antrofolicular. El antrofolicular es como si habláramos de un hueco, un espacio folicular, y eso está lleno de líquido folicular que tiene cualquier cantidad de componentes que lo van a beneficio, y entre los muchos componentes tiene una hormona que es una hormona inhibitoria de la maduración. Es para evitar que este ovocito madure cuando todavía no quiere madurar. Luego viene, se forma este completo, donde aquí vamos a tener un folículo terciario. Esto es uno secundario, esto es uno terciario. Esto es un folículo de Graff. Este folículo de Graff es un folículo terciario, tiene el cúmulo alrededor, tiene un antrofolicular, una teca interna y una teca interna. ¿Vale? Bien, una vez que esto sucede, ya estamos preparados, tenemos un folículo de Graff, está todo listo, viene el periodo de ovulación, estamos preparados. ¿Qué va a pasar? Ya hubo la foliculogénesis, se formó el folículo de Graff. Ahora vamos a expulsar ese folículo de Graff. ¿Qué va a suceder? Comienza la liberación de colagenasa. La colagenasa rompe el colágeno del tejido conectivo que está alrededor. Esto se va poniendo finito. Se forma esta vaginación que se llama estigma. Se forma esta vaginación en el folículo, aquí está el ovocito, y se rompe y se expulsa el ovocito junto con el líquido folicular. Se expulsa y cae aquí. ¿Qué es esto? Esto va a ser entonces el infundíbulo de la trompa, que tiene fimbria que llaman al ovocito y lo atraen. Ahora hay una cosita. Vean este detalle. Esto está separado de esto. El ovario está aquí. Aquí, ¿verdad? Y las fibras están aquí. Hay un espacio aquí. Muchas veces hay fecundación y el ovocito, en vez de seguir hacia los cuernos uterinos, se devuelve y se sale. Ya fecundado. Entonces aparece un embarazo ectópico. Porque no se va a dar el útero. Se está dando fuera del útero. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un espacio, una separación entre el ovario y entre el oviducto o trompa, en una zona específica del oviducto o trompa, que es el infundíbulo, y cuando se fecunda aquí, porque él se fecunda en el oviducto, cuando se fecunda en el oviducto, en lugar de bajar a los cuernos, se devuelve y se sale. Y vamos a tener un muchachito intentando pegarse por otro lado. Dale. Esto es lo mismo, pero visto de otra manera, o sea, la misma explicación, que son los factores que están implicados en la ovulación de los mamíferos. Dale el té, no se lo entra. Nuestro orgullo. A mí una vez me preguntaron en Estados Unidos que si eso era Francia.
Me dijo que ese era un monumento francés. Y yo le dije, es una exocitosis dependiente del calcio interno. No le voy a dar los dos mecanismos liberadores de calcio, porque los vuelvo locos. Pero yo sí lo debería dar, es porque eso está en todas las facultades del mundo, lo da. Pero aquí, como ustedes van a ver fisiología, lo van a ver en fisiología. Por eso es importante saberlo. Porque muchas veces un experimento no sale, muchas veces no podemos obtener embriones. Y los embriones no salen, los embriones no salen, los embriones no funcionan. ¿Por qué no salen los embriones? Porque estamos buscando que si el medio de cultivo, que si estamos buscando qué tal, que la vaca falló. ¿Saben por qué no salen los embriones? Porque no son biólogos, porque no saben de producción embrionaria. Por eso es que no salen los embriones. Porque para que salga un embrión tenemos que tener todas esas cosas pendientes. Todos estos detalles los tenemos que tener en la mente. Entonces, se da la exocitosis de los gránulos corticales para evitar la poliespermia. Y dale a la siguiente. Miren allí cómo va aterrizando el esperma, va llegando, va llegando, va llegando, se pega y se fusiona. Cuando se fusiona, miren, el pedacito de membrana plasmática. Esto es del libro, esto es del fisiólogo. El pedacito de membrana plasmática que está aquí se pega con la membrana plasmática, se produce una polimerización de actina que ha sido medida. Eso está estudiado, medido, todo eso, ya eso está olvidado. Se forma una polimerización de actina, esto crece y se pega de este lado y de este lado. Y hace así. Ajá, y cuando se pega de un lado a otro, ¡pum!, se mete. O sea, que somos nosotras. Sí, Las nosotros que somos... El ovocito realiza una fagocitosis especializada. Es más, yo les voy a adelantar algo más avanzado todavía, pero que todavía ni sueña de estar en los libros. Resulta que no solamente que seleccionamos el espermatozoide que entra y todo lo demás que tal, sino que ya se está viendo que en algunos casos, en algunas especies, no estoy hablando de humanos, se puede dar un estado poliestérmico. O sea que pueden entrar dos espermatozoides y el ovocito seleccionar cuál de los dos y destruye al otro. Cuando ya tenemos maduro esperma, maduro ovocito, ya tenemos todo listo, vamos a meterlo. Porque ¿qué es la fecundación? La fecundación asistida. La fecundación es poner a la ovulación en la fusión de los gametos. El objetivo de la fecundación, ¿cuál es? Iniciación del desarrollo embrionario partiendo del huevo cigoto, restauración del número diploide del cromosoma y determinar el sexo en la mayoría de las especies, menos en la gallina. ¿Por qué? Porque en las aves quien determina el sexo es la hembra. Las aves son poliespérmicas, entran muchísimos espermatozoides. Y selección. El espermatozoide que se va a unir con el ovocito de ella, que es lo que el óvulo, que nosotros llamamos huevo, pero más llamado huevo. Ella es la que decide. Vos sois el mío, papá. El que ella escoja. Entonces, entre las fases tenemos aproximación, contacto y penetración del espermatozoide, penetración de la zona pelúcida, fusión de la membrana plasmática de los gametos, reacción del ovocito y la fase de fusión de los pronumbios. Todas estas fases, tienen que llevarse a cabo, tienen que aproximarse, contactarse, penetrar el espermatozoide, la corona radiada, que son las células, la corona radiada, ya vamos a ver cuál es. La corona radiada, que es la primera capita de la célula de la granulosa, la que está más pegada con la zona pelúcida. Me imagino que eso se va a desglosar ahorita, ¿verdad? Todo eso y en la práctica más. Luego viene la penetración de la zona pelúcida, que es cuando entra la zona pelúcida, la fusión de la membrana plasmática de los gametos, la reacción del ovocito y la fase de fusión de los pronumbios. Dale. Ok, ¿cuáles son los requerimientos para poder fecundar? Primero, que los gametos estén maduros, o si no, ¿cómo entran? Segundo, transporte regulado de espermatozoides. No podemos poner al ovocito que controle 2 millones de espermatozoides, porque eso no lo controla nadie. Después, reconocimiento entre el ovocito y el espermatozoide a nivel de la zona pelúcida. Si cuando llegue a la zona pelúcida no se une a ZP3, ¿sí?, no puede haber fecundación porque no va a haber reacción acrosomática. Entonces, penetración de la zona pelúcida por el espermatozoide. Claro, tenemos 3 glicoproteínas, ZP1, ZP2 y ZP3.
La ZP3 es la que provoca la reacción acrosomal. La ZP2, cuando el espermatozoide empieza la hipermotilidad por haber estado en contacto con la ZP3, la ZP2 se encarga de apoyar al espermatozoide y conducirlo para que pueda pasar, para que pase por toda la zona pelúcida y lo deje en el espacio perivitelino, lo expulsa para el espacio perivitelino. Entonces esa es la ZP2. Y la ZP1, que va a ser la ZP1, que cuando se liberen los gránulos corticales estimulados por este espermatozoide, entrecruza el residuo de tirosina, que es un aminoácido, cruza tirosina con tirosina. Y eso va formando una malla para evitar que otro espermatozoide pueda pasar. Y eso se llama bloqueo de zona. Entonces esa es la función de las 3 ZP. Ahora, los gránulos corticales, cuando se libera el contenido de los gránulos corticales, llegan hasta la zona pelúcida, entrecruza la ZP1, el residuo de tirosina, pero también corta. Hay un componente dentro de los gránulos corticales que es una proteasa y corta la glicoproteína ZP2 y la transforma en ZP2 a ZP2F, ¿sí? Que es más chiquita y que no puede conducir a ningún espermatozoide. Ya no va a haber más espermatozoides que puedan pasar. Eso lo hace todo el primer espermatozoide. Él llega y garantiza que no pase más nada. Y aparte, todos los otros componentes, parte de ellos, bloquean a nivel de la membrana plasmática del ovocito lo que se llama envoltura de los gránulos corticales. Que alrededor del ovocito se forma un bloqueo. No sabemos todavía si ese bloqueo, sabemos que los gránulos corticales tienen azúcares y sabemos que el espermatozoide tiene azúcares en su membrana. Entonces se va a dar como un rechazo de carga. Cargas negativas, no puede pegarse otro espermatozoide. Pero sí sabemos que cada reticulina se une a un receptor de fusión óvulo espermatozoide y como es grande, 400 aminoácidos, no le permite al espermatozoide meterse. Él quiere volver a pegarse, pero no hay receptor para que él se pegue. Eso es un bloqueo que hace la calreticulina. Dale. Ahí está nuevamente cómo se une y todo lo que penetra. Dale. Profe. Al proceso de ese que usted dice que hace así, no tiene un nombre en específico. Sí, eso se llama una fagocitosis especializada. Ah, sí, ya. Y se llama especializada porque el espermatozoide no va a ser destruido. Bien, entonces aquí está un resumen de todo lo que pasa. ¿Ven? Aquí está, fíjense cómo llega el espermita, se une, binding, experimenta aquí la reacción acrosomal cuando se une a ZP3, después penetra, luego se une y se fusiona, manda una señal para que se expulsen los gránulos corticales y se fecunda. Ahora bien, y esto va a producir un bloqueo a la poliesperma. Bien. Todos los pasos de la fecundación, ¿cómo es el proceso completo de la fecundación? Lo vimos ayer, vimos que había una reacción acrosomal, vimos que había una capacitación, que sabemos que ahora la reacción acrosomal forma parte de la capacitación, o por lo menos es la corriente que está ahorita en el mundo. Bien, ¿cómo es el proceso? Llega un macho, ¿sí? O un doctor, cualquiera de los dos, pero se introduce el semen en la vagina de la hembra. ¿Cómo es el proceso? Entran los espermatozoides a la vagina, comienza el moco vaginal a eliminar los factores descapacitantes. Hay enzimas que van a liberar también esas proteínas que son factores descapacitantes, y ahora tenemos a un espermatozoide que sí puede capacitarse porque le quitamos los factores descapacitantes y prepararse para una reacción acrosomal. Quitamos los factores descapacitantes, sigue subiendo los espermitas, van para arriba esos espermas, ayudan los espermas en movimiento, van protegidos, siguen subiendo, llegan los espermatozoides, sale el ovocito y se encuentran óvulos espermatozoides. Si llega primero el espermatozoide, se queda metido en la fimbria, o sea, allí en el epitelio ciliado que tiene la trompa, y espera que llegue el ovocito. Si llega primero el ovocito, espera el espermatozoide, pero se van a encontrar. Se van a encontrar si va a haber una fecundación, si no, bueno, cada quien va a salir por su lado y se va a perder todo. Pero se encuentran en la trompa
y se da el primer contacto óvulo-espermatozoide. ¿Con qué se van a contactar? Primeramente con la célula de la granulosa. Cuando contactan con las células de la granulosa, lo primero que va a hacer ese espermatozoide es liberar por permeabilidad, atravesar la membrana plasmática, todavía está completo, pero va liberando del acrosoma una proteína que se llama acrosina y ácido hialurónico. Va saliendo por su membrana. ¿Qué va a hacer la acrosina? Ayudarlo a atravesar las células de la granulosa. ¿Qué va a hacer el ácido hialurónico? La hialuronidasa, romper el ácido hialurónico de las uniones entre las células. Él se va metiendo por las células de la granulosa hasta llegar a la zona pelúcida. Llega a la zona pelúcida y se une a ZP3. Inmediatamente que se une a ZP3, lo primero que va a experimentar es la reacción acrosomal. Pierde la parte del acrosoma, gran parte de su acrosoma, todo su acrosoma, y las proteínas que estaban en lugares específicos se van al nuevo dominio de fecundación y se forma un nuevo dominio especial para unirse con el ovocito. Ya está preparado, se pone hipermótil, se vuelve loco, no lo podemos controlar, a veces no lo podemos ni seguir, no lo podemos controlar, lo agarra ZP2 y le dice tranquilo, tranquilo Bobby, tranquilo, y lo pasa por ahí, vamos a ayudarte, lo ayuda ZP2, lo sueltan a nivel del espacio perivitelino y cuando lo sueltan a nivel del espacio perivitelino, él logra unirse al ovocito, se acuesta y se fusiona, la membrana plasmática que quedó del ovocito en el nuevo dominio de fecundación con la membrana plasmática del ovocito. Entonces se une espermatozoide con ovocito a nivel del nuevo dominio de fecundación. Cuando esto sucede, viene el ovocito y lo primero que va a hacer el ovocito, ya activado, es liberar la cantidad de gránulos corticales para producir dos bloqueos, un primer bloqueo aquí y un segundo bloqueo aquí. Se endurece la zona pelúcida, ya no hay posibilidades que otro pueda entrar, aquí se bloquea para todos los que hayan llegado y él viene y ya se produjo la reacción cortical. Eso va a conllevar a un mecanismo de traducción de señales, se va a producir una nueva activación de proteínas que van a hacer mucha actina, se forma una lengua, porque así lo dice la literatura, una lengua que es una imaginación para pegar con la otra parte del espermatozoide y ayudarlo a entrar. La presión que trae el espermatozoide por querer entrar, más el alarlo por presión, el ovocito, hace que el espermatozoide pueda entrar en un evento que consideran una fagocitosis especializada. Entra el espermatozoide y una vez que entra el espermatozoide comienza entonces el proceso para disgregar toda su DNA. Hay un cambio de proteínas por histonas, se cambia todo eso, las histonas por las protaminas para poder desenrollar ese DNA y poder unirse el DNA del macho, o sea, las cromátidas hermanas del macho con la hembra. Se unen las cromátidas, hay una unión cromosómica, un crossing over, un intercambio al azar, oreja de mamá con ojitos de papá, con cejas del abuelo, etc. Se forma un nuevo ser. Pregunta para el examen.